La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da mucho gusto poder volver a conversar con la doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, pues para hablar de esta situación trágica que hemos conocido, la muerte de 53 migrantes, 27 de ellos mexicanos, en este tráiler abandonado y a las afueras de San Antonio, en Texas. Y esto es un eslabón de una cadena de desgracias en torno a la situación de los migrantes. ¿Qué pasó? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Quiénes fueron omisos? Y sobre todo, ¿cómo hacer para que tragedias como estas pues no se vuelvan a repetir? Por más que esto parezca un cliché, porque vemos que lamentablemente dramas así se van sucediendo. Eunice, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Arturo González y Manuel Cerrato, con el gusto de recibirte como siempre. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué nos pudieras decir, Eunice, con respecto a esta situación? Sobre todo también porque se conoce, o por lo menos es lo que han dicho las autoridades, que el tráiler pasó por 2 retenes sin que se detectara nada extraño, y entonces, bueno, a la postre, pues ocurrió lo que estamos lamentando todos. Mira, pues yo creo que detrás de este homicidio masivo, porque realmente es un homicidio masivo de personas, hay muchos culpables. Y hay también muchas reflexiones que hacer. Es el reflejo de algo mucho más grande. Por un lado, como bien dices, de la fuerza que han agarrado y la impunidad en la que operan estas redes criminales de tráfico de seres humanos. Y estas redes, hay que decirlo, operan desde Centroamérica, pasando por México y llegando a Estados Unidos. Y en todos estos países ocupan autoridades corruptas, ocupan a criminales, a polleros, a coyotes, al que los alimenta, el que los lleva, el chofer, en fin. Entonces realmente es una red que tiene, ahora sí, una diversidad muy grande de personas trabajando en ella, pero que tiene también todos los sectores, ¿no? Repito, tiene que haber autoridades también coludidas, y esto lo menciono porque llamaba mucho la atención que incluso en Estados Unidos había pasado por un par de retenes y no había sido identificado el camión con todas estas personas. Pasó también ese camión o otro transporte, pero tuvieron que haber pasado por México, ¿no? Por Centroamérica, en fin. Entonces, sin que nadie lo notara. Entonces creo que aquí, más que la tecnología falló, o que a veces también se mencionaba, no hay los recursos suficientes para revisar los camiones, etcétera, yo creo que la verdadera razón detrás es que hay autoridades corruptas involucradas. No quiere decir que toda la autoridad sea corrupta, pero sí hay, dentro de estas redes criminales, algunas autoridades clave para dejar pasar esos camiones. Y eso también nos lleva al segundo problema importante a destacar, que es el negocio millonario, que significa traficar con personas. Se calcula en más de 150,000 millones de dólares al año las ganancias por este crimen, y eso además en total impunidad, porque hay muy pocas detenciones relacionadas con este ilícito, particularmente en el caso de nuestro país, de México. Entonces eso lo hace muy redituable para los criminales. Es más, hay grupos del crimen organizado que prefieren ya traficar con personas que con sustancias, ¿no? Porque les supone un riesgo mayor las sustancias que las personas. Y esto tiene que ver con la dificultad que hay en la denuncia, por ejemplo. Los migrantes en su situación de indocumentados y de vulnerabilidad muchas veces no se animan a denunciar, y cuando se animan, pues obviamente no van a ratificar después ni a darle seguimiento. Entonces eso hace muy complicada el seguimiento y la justicia en esto. Por eso es que la Fiscalía General de la República y los 3 órdenes de gobierno tienen que tener una coordinación, mecanismos y estrategias a la medida de estas dificultades. Y finalmente, el tercer punto que refleja esta terrible situación y lamentable desgracia, pues tiene que ver con la falta de una política con un enfoque mucho más amplio, migratoria, y nos deja al descubierto pues las limitadas políticas migratorias que tenemos desde Centroamérica hasta Estados Unidos. No hemos encontrado esquemas en donde justamente haya, pues se legalice parte de esta migración, que realmente se opere entre los países para que los migrantes que van a venir a trabajar en otro país pues puedan tener permisos temporales, por ejemplo. En fin, hay una serie de mecanismos que ya se han mencionado en la palestra pública internacional,
pero que no se han operado realmente y que creo que serían parte de la solución, porque si la solución creemos que es más policías, más militares y más contención, estamos equivocados. El hecho que haya más militarización y fuerza en las fronteras, lo único que hace es encarecer el costo de paso y lo único que hace es enriquecer más a los de por sí ya criminales que se enriquecen de este delito y que además operan ya de una forma completamente inhumana y un maltrato, pues ahora sí que ha llegado a niveles nunca antes. Sí, totalmente, Eunice. Y además, bueno, si hay este negocio ultramillonario, significa que hay muchas partes no solamente involucradas, sino interesadas. Y parte de esas personas interesadas seguramente son altos funcionarios políticos de diferentes niveles que también se llevan a los bolsillos una tajada de toda esta cantidad abrumadora que nos menciona, 150,000 millones de dólares al año. Ahora, con tantos intereses ahí en juego, ¿realmente hay manera de contener esta situación? Mira, yo creo que lo que no podemos hacer es seguir igual, ¿no? O sea, sí creo que hay una forma de al menos fortalecer verdaderamente la colaboración internacional, la colaboración entre pues los países. Mira, a mí me preocupa mucho que cada vez que sucede un evento como esta desgracia, es decir, ahora impresionó mucho por el número de víctimas, pero también hace algunos meses sucedió lo mismo en el caso de Chiapas, donde hubo 55 muertos igual en un tráiler, y en esta ocasión, como en otras que han sucedido, salen los políticos, salen los gobiernos, salen a decir que van a hacer una estrategia de colaboración, de compartir inteligencia e información entre las naciones para desmantelar estas redes de tráfico y encontrar a los responsables. Y cuando vuelve a suceder, vuelven a salir a decir lo mismo, que vamos a hacer una estrategia. Entonces, a mí me preocupa que no digan, pues no, con la estrategia que ya pusimos en marcha hace un año, vamos a ver tal, o sea, cuál es el avance, ¿no? Entonces, claro, yo lo que me preocupa es que se quede en un discurso político a partir de la emergencia y que no haya realmente un trabajo más de fondo. Creo que está muy bien que tenemos una visita próxima del presidente de Estados Unidos. Creo que este es un tema que se va a tener que tratar y yo lo único que espero es que sí haya una visión más integral, que el tratamiento del tema no se vaya únicamente por la presión de Estados Unidos hacia México y Centroamérica de que no dejen pasar a los migrantes, porque a pesar de todos estos muros que se han puesto en el camino, las personas siguen migrando porque las necesidades siguen en el territorio, se han empeorado con la pandemia y que se han agravado con la violencia homicida que hay en muchos de estos lugares, incluido México. Eunice, buen día. Saluda Marcela Pámanes. Recién platiqué con el subsecretario federal de Seguridad Pública, el licenciado Ricardo Mejía Verdeja, y le preguntaba sobre esta situación de los migrantes asfixiados en un tráiler, asesinados, que creo que es lo correcto, como tú bien lo has señalado. ¿Es un problema de inseguridad de México o de Estados Unidos? ¿O quién no hizo la tarea precisa para evitarlo? Y más aún, desde acá, pensamos que la corrupción flota en este ambiente de la frontera del lado de México y no pensamos que la corrupción también puede estar de aquel lado. ¿Qué revisión se hace entonces en este sentido y valgan los dos cuestionamientos, Eunice? Yo creo que esto es responsabilidad de ambos lados. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de México, la inseguridad se ha vuelto uno de los principales factores de empuje de la migración. O sea, realmente se ha vuelto invivible en algunas zonas de nuestro país el convivir con el crimen, ¿no? Realmente la falta de Estado de Derecho en algunos sitios han hecho que pues esto se vuelva muy complejo y empujan a familias enteras a migrar, ¿no? Veíamos los lugares de origen de las personas, la mayoría mexicanas, desafortunadamente también en este incidente, y veíamos que muchos de los lugares que hasta ahora se han identificado que son los mexicanos, pues son los lugares que también tienen índices de violencia muy importantes y en donde ha habido esta ocupación territorial, ahora sí que de mucha fuerza y alcance de grupos del crimen organizado, como es el cártel Jalisco Nueva Generación en el caso de Zacatecas, por ejemplo, que es uno de los lugares, Guanajuato, porque es otro de los sitios de donde vienen estos migrantes que están hoy en Estados Unidos, Estado de México, en fin, pues realmente son sitios
en donde la inseguridad es el motivo, y por eso yo creo que también esto es un llamado a las autoridades de este lado de pues también cambiar la estrategia, ¿no? O de al menos complementarla, porque creo que la estrategia, desafortunadamente, en materia de seguridad, sigue muy enfocada en la contención, en la presencia, en la militarización, pero mucho menos ha logrado ir realmente a esas causas estructurales y sociales que están ahí en el territorio. No hemos logrado competir con estos grupos criminales para quitar de sus manos a niños y a jóvenes cada vez más pequeños, a estas amenazas que tienen pues muchas familias en estos territorios. Entonces creo que ahí también es una reflexión pues para el subsecretario y en general para la estrategia de seguridad implementada en el país. Eunice Rendón, te saludo Arturo González, buenos días. La declaración de Los Ángeles de la Cumbre de las Américas representa un avance en este sentido de política migratoria continental, número uno, y número dos, ¿qué responsabilidad hay también del lado de Estados Unidos en cuanto a que hay una necesidad en el mercado laboral de mano de obra inmigrante contratada luego en condiciones de explotación por personas que luego que son las que se quejan de la migración, personas que asumen posturas xenófobas, sin embargo luego contratan inmigrantes en condiciones pues infrahumanas? Yo creo que de nuevo hay que retomar lo dicho en esta cumbre de Los Ángeles, como hay que retomar otros instrumentos internacionales y compromisos que han hecho los países para atender el tema de la migración con una visión más humanista, para que haya una migración más ordenada y más segura, y para la protección de las personas, que al final es lo que debe estar al centro, no solo de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sino creo que al centro de la relación entre los diferentes países de la región. Entonces, y como bien dices, parte también del problema, creo que hemos dejado a los migrantes en el total abandono, y cuando digo hemos dejado, creo que ha sido los gobiernos, las instituciones y la sociedad, porque como bien mencionas, también hay esta xenofobia, racismo, falta de reconocimiento que esas personas realmente pues benefician también a los lugares de destino. Con su trabajo hay esta mano de obra que se requiere, de la que hablábamos hace un momento, en donde lo que faltaría es tener esquemas pues de migración legal y temporal para estos tipo de empleos y trabajos. Hay algunos programas que se han hecho y han sido muy exitosos, como es el programa de jornaleros agrícolas, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, con Canadá tenemos este programa, es muy exitoso, y con Estados Unidos ha habido también algo similar. Entonces, el chiste es cómo podemos más bien encontrar esas otras vertientes entre México y Estados Unidos, y también corresponsabilizar a Estados Unidos de lo que le toca, ¿no? Es decir, Estados Unidos ha usado México, nos ha dejado en la frontera a miles de migrantes, ¿no? Por título 42, que es con el pretexto de la pandemia, los regresan, aunque no sean mexicanos, los depositan en territorio mexicano, por un lado. Por el otro lado, también la política inhumana y fuera de toda proporción y en contra de los principios internacionales humanitarios de permanecer en México, que hace que los solicitantes de refugio en Estados Unidos tengan que esperar sus procesos del lado mexicano. Entonces, si estamos nosotros absorbiendo todo digamos, flujo que Estados Unidos regresa, creo que lo justo sería encontrar esquemas de colaboración, como se ha hecho en otras regiones del mundo, para que también metas recursos humanos y materiales a Estados Unidos. El acuerdo bicentenario que nos prometió también el canciller Ebrard, que se anunció como muy platillo, ¿no? Que iba a tener una renovada intención mucho más humanista, que iba a trabajar en estas causas de la migración, pues no hemos visto hasta ahora acciones claras que se implementen de estos mecanismos, y creo que eso es lo que hace falta. Ahora, Eunice, también aprovechando tu presencia, preguntarte sobre la situación de violencia en México en general, que todos los días hablamos de ello, no es para menos. No se ven, no se han visto en lo que va de este sexenio estrategias claras, más allá de la aplicación de programas sociales, que por supuesto no basta para una recomposición del tejido social ni para inhibir el reclutamiento de jóvenes de algunas comunidades, por ejemplo los grupos delictivos.
delictivos y vemos una descomposición, vemos que las cosas en este país, muchas de ellas no se atienden y entonces hay esta sensación también de vulnerabilidad y claro, acentuada por los altísimos niveles de impunidad. ¿Hay manera de que se pueda construir en lo que resta de este gobierno federal una estrategia integral o ya deberíamos aceptar que no la hubo? Mira, yo tengo toda la esperanza de que sí se construya. Yo creo que el presidente mismo tenía esa intención desde el inicio. O sea, yo escucho sus discursos y tienen todo el sentido. Es decir, él desde el día 1 y antes de ser presidente mencionó que había que ir a las causas que generan los fenómenos delictivos, esta parte social. Es decir, muchas de las cosas que el presidente dice en relación a este tema, yo coincido plenamente con él y con la gente que está en su gobierno en estos temas. Sin embargo, creo que no pasa únicamente por decirlo, hay que implementarlo. Y desafortunadamente sí creo que los recursos humanos y materiales se han concentrado en la Guardia Nacional, en la presencia, en la disuasión a partir de la presencia, pero mucho menos se han concentrado en generar estrategias integrales. En ir a esas causas tampoco es en automático, se requieren recursos humanos y materiales muy especializados y focalizados en los territorios en donde hay un mayor riesgo, una mayor presencia de factores de riesgo justamente para realmente cambiar las cosas. No es una tarea fácil, de hecho es una tarea muy complicada, entonces no podemos banalizar y decir que con programas sociales a lo loco, pues eso va a cambiar. Realmente hay que ir y concentrarlos en las juventudes, en la niñez, en los sitios en donde por sus contextos tienen mucho más probabilidad de delinquir y en donde por sus contextos y por sus factores de riesgo se han enfilado ahora sí que en el crimen organizado y desorganizado, porque la verdad creo que parte del problema ya es la dispersión del crimen, ya no son solo estos grandes grupos, es que cualquiera se atreve a delinquir, ¿no? Y sabe que probablemente no va a pasar nada. Sí, así es. Muy bien, Eunice, pues como siempre agradecemos y valoramos tu presencia con nosotros y el habernos dado pues luz sobre estos temas que hay que tratar. Gracias, Eunice. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Es la doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Y siguen aumentando el número de muertos de esta tragedia, 53 ya. Y bueno, las historias que se empiezan a conocer son desgarradoras, ¿no? Como estos habitantes de Guerrero que sobrevivían con 30 pesos diarios y que eso pues forzó. Y pienso en cómo festina el presidente Andrés Manuel López Obrador el tema de las reservas, el tema de las remesas, que la verdad de las cosas es que luego indigna, ¿no? O sea, sí, están allá trabajando, pero están trabajando porque el país los expulsó, porque no encontraron más oportunidades. Y entonces el que lleguen estas remesas, pues habla de mucho sacrificio y muchas historias de muerte y muchas historias de discriminación y de segregación. Hay una instrumentalización económica del fenómeno de la migración, tanto en México o los países expulsores como en Estados Unidos. Y lo platicamos hace un momento con Eunice Rendón. Esta incapacidad y falta de responsabilidad también de los Estados Unidos, que es un mercado que necesita de la mano de obra migrante y que no reconoce esa necesidad al no crear un esquema de trabajo legal para estas personas. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, si los inmigrantes llegan a los Estados Unidos procedentes de Centroamérica, Sudamérica y México, es porque en Estados Unidos se encuentran la posibilidad de contratarse, claro, en condiciones de explotación, comparado con lo que puede hacer un ciudadano estadounidense o un residente. La pregunta es, ¿por qué? Pues porque eso abarata, ya lo decíamos, el mercado laboral en los Estados Unidos. Y Estados Unidos no asume la responsabilidad de decir, necesito mano de obra migrante y la voy a contratar en condiciones de igualdad, en condiciones de respeto a los derechos humanos, en condiciones de seguridad para esas personas. ¿Cuál es el resultado? San Antonio, uno de tantos
resultados, ¿no? Así es. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder